Gestión de proyectos de software. Buenas tardes, mi nombre es Lucy Alejandra Trujillo, de la Universidad UNIRE. Como planeación y manejo de riesgos de proyectos de software tenemos el siguiente contenido: análisis de riesgos, riesgos más comunes, qué es el análisis de riesgos, estimación de las pérdidas, asignación de coeficientes en la planificación y gestión de riesgos en proyectos. Análisis de riesgos. Los riesgos son una realidad y la gestión de riesgos una forma de acortarlos y evitar que terminen desastres. Entonces, cuando nosotros analizamos los riesgos, hacemos que se minimice la cantidad de errores que podemos tener en un proyecto. Entonces, podemos analizar, digamos que la dinámica es realizar un análisis detallado de todo lo que se puede tener durante un proyecto. O sea, digamos, cuántos riesgos puedo yo tener durante un periodo en un proyecto. Por ejemplo, en el tema de nómina electrónica, si tú lanzas un plan de software, un proyecto de software, y no lo pruebas antes de, ¿sí? Y no tampoco haces esto, el análisis de riesgos, pues lo que va a pasar es que en producción ya va a empezar a generar la cantidad de errores que se pueden presentar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que, por ejemplo, va a perder recursos, tiempo y dinero una empresa. ¿Por qué? Porque no va a estar, digamos, como funcionando de la mejor forma nuestro software, el cual va a generar un riesgo a nivel de implementación, a nivel de muchas cosas que afectan tanto a la empresa proveedora como a la empresa del cliente, como al cliente. El análisis de riesgo se hace digamos que con el objetivo de que se pueda llegar a estipular o a estimar cuáles son la cantidad de riesgos que se pueden presentar dentro de un proyecto, analizar el proyecto a fondo, conocerlo, saber cuáles son sus objetivos y qué se quiere llegar con este análisis, a dónde se quiere llegar. Riesgos más comunes, pues tenemos el riesgo derivados de los clientes, riesgos derivados de la empresa suministradora de servicio, riesgos derivados de la planificación y riesgos derivados del producto. Como riesgos derivados del cliente, como es lógico, bueno, el cliente puede ser un riesgo potencial importante, independientemente que sea el principal interesado en el proyecto, llegue a un puerto, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que sigamos nosotros tenemos un cliente, pero el cliente no, nosotros como proveedor no nos suministra la información que nosotros necesitamos completa, pues ahí se va a generar un riesgo, porque finalmente no vamos a poder suplir la necesidad que él está necesitando en ese momento. No vamos a poder saber cuáles son sus objetivos, cómo quiere él que nosotros empecemos a implementar la solución, cómo quiere que nosotros trabajemos sobre su proyecto o digamos software que necesita. Entonces, en esa medida, el riesgo derivado del cliente, digamos que impacta mucho el proyecto, porque el cliente es uno de los mayores responsables de cómo quiere que su software funcione y cómo quiere que su software se dé. También en temas, por ejemplo, eh, si nosotros hablamos de otros tipos de software, en ese caso, digamos AWS, que uno de los riesgos en los proyectos de AWS es que los clientes deben de tener un tema de seguridad, o sea, ellos deben también administrar la seguridad de sus servicios y de su software. Entonces, ese es un riesgo también. ¿Cuáles son las buenas prácticas que ellos están manejando para que tengan una buena seguridad en su software o bueno, las buenas prácticas, todo ese tipo de cosas que impactan en sí un proyecto? Riesgos derivados de la empresa suministradora de servicios. Digamos que no siempre uno acierta con el proveedor porque los proveedores muchas veces no, digamos que no llegan a lo que el cliente quiere. Lo que comentaba anteriormente, a veces los clientes no dan toda la información, pero el proveedor debe decir, bueno, cuál es la información, qué es lo que ustedes necesitan. Si no entienden el requerimiento, pues preguntarle al cliente varias veces. No, mira, aquí en este punto no nos queda bien, en este punto tal, no nos queda bien, pero no suponer, porque eso es lo que muchas veces pasa, que los proveedores suponen lo que quiere el cliente con la primera propuesta que ellos envían, la primera petición. Entonces, cuando envían la primera petición y no es muy clara, hay proveedores que no preguntan y no indagan, dicen, bueno, listo, entonces el cliente quiere esto y listo ya. Pero si no es muy clara, pues ¿qué hay que hacer? Empezar a indagar con el cliente. Bueno, en este punto no está claro qué vamos a hacer, en este otro punto no está claro qué es lo que en realidad quieren, especifiquen su requerimiento y con respecto a eso se empieza a trabajar.
Pero entonces eso es responsabilidad del proveedor y eso es uno de los riesgos, que el proveedor suponga la solución del cliente. Riesgos derivados de la planificación, pues digamos que, bueno, involucrados ambos equipos, cliente y proveedor. Cuando no se planifica bien qué es lo que quiere el uno y qué es lo que quiere lo que comentaba anteriormente. Muchas veces el cliente quiere algo, pero el proveedor interpreta otra cosa diferente. Entonces siempre la comunicación entre estos dos entes debe ser muy buena, porque si por ejemplo, el cliente quiere algo, un software, pero digamos, lo escribe en palabras que él entiende, pero que el proveedor no va a entender, entonces ahí está el tema de la comunicación. ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que quieres ver en tu proyecto y en tu software? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres que yo te muestre y lo que yo te dé? Pero si no me vendes las herramientas y la información que yo necesito, pues no vas a poder tener el software o la implementación que tú necesitas. Entonces el tema de comunicación entre los dos entes es importante. Por eso el riesgo entre estos dos entes es, oiga, ¿qué quiere que yo le muestre y qué quiere que usted, que me puede proveer usted? ¿Sí? Entonces, ese es un riesgo. Riesgos derivados del producto, bueno, digamos que, pues no sé, el producto puede ser el software también, ¿sí? Entonces, uno de los riesgos, como yo comentaba anteriormente, es si yo implemento un software y no le hago pruebas, y no sé cómo es el funcionamiento, el real funcionamiento que este software tenga, pues finalmente lo que va a pasar es que voy a tener demasiados riesgos, demasiados errores y el problema más duro es que este error o estos errores lleguen al proveedor, ¿sí? O sea, lleguen al cliente. Entonces, si llegan al cliente, pues ahí va a haber un tema que va a ser terrible, porque finalmente si llegan a producción este tipo de software mal implementado y sin pruebas, pues lo que va a generar es que nuestro producto que nosotros le estamos brindando al cliente, cuando llegue a producción, va a generar la cantidad de errores que se pueden imaginar. Entonces, esto es una pérdida de tiempo, dinero, recursos, bueno, etcétera, de cosas que finalmente van a impactar directamente al proyecto como tal. ¿Qué es el análisis de riesgos? Como lo comentaba anteriormente, pues es analizar cada objetivo, cada ente, todo lo de mi proyecto, saber para dónde va, para dónde viene, qué es lo que vamos a implementar, mejor dicho, tener súper claro qué es lo que quiere el cliente implementar y empezar a hacer las adaptaciones y con esto analizar cuáles son los posibles riesgos o problemas que podamos tener a futuro. Entonces, por ejemplo, tengo un software y lo voy a implementar, entonces voy a empezar a hacer pruebas y voy a analizar. Bueno, si tú lo subes desde esta forma, pues va a generar cierto error. Entonces, los clientes deben tener ciertas características para poder tener funcionando ese software. Entonces, necesitan tener características, no sé, por ejemplo, una adaptación en su sitio web que sea compatible con el software que están manejando, que dentro de esto haya un tema de un programa especial que deje que eso pues, que funcione, por ejemplo los firewall que también a veces no dejan que nuestro software funcione. Entonces todo ese tipo de cosas son importantes para evitar los riesgos dentro de nuestro proyecto. Analizar el riesgo es importantísimo porque vamos a minimizar la brecha de error que se nos puede presentar. Estimación de las pérdidas, bueno, cuando se toma conciencia de lo que puede salir mal, ¿no? Estimar cuáles son mis pérdidas, cuál es lo que, por ejemplo, si yo tengo este error, cómo va digamos, cómo va a repercutir en mi cliente. Si yo tengo este error, ¿cómo va a generar un error o un problema en el cliente? O sea, todo este tipo de cosas se toca que estimar. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos de una mejor forma, pues finalmente vamos a terminar tanto cliente como proveedor, porque si al cliente no le va bien y al software no le va bien, pues a mí tampoco me va a ir bien, ni al cliente tampoco. Entonces ahí se va a generar un tema terrible con el tema de no estimar pérdidas, ¿sí? Porque cuando llegamos a una producción, empiezan a haber pérdidas de información, o bueno, pérdidas de tiempo, de recursos, todo ese tipo de cosas que finalmente van a hacer que nuestro proyecto se vea retrasado y no cumpla con el objetivo. Asignación de un coeficiente en la planificación. Existen dos formas de hacer análisis de riesgos.
Cada una de ellos, pues, digamos que tiene sus pros y sus contras. Estimación de probabilidad perdida, lo que le comentaba. Entonces, estiman, digamos, cuál es la probabilidad de que si pasa un error, qué es lo que puede pasar, qué se puede perder con esto, qué se puede dañar, ¿sí? Entonces se hace una probabilidad o estimación de la magnitud de la pérdida. La estimación de la magnitud de la pérdida es si, por ejemplo, a mí me sale cierto error o me pierde cierta información o me sale cierto error, ¿en qué repercute? ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué afecta? Digamos, qué entes o qué partes interesadas se ven afectadas? Entonces, bueno, gestión de riesgos de proyectos. Se trata de un método, digamos, la gestión de riesgos en proyectos se trata de algo más simple, más general. Entonces, digamos que ahí se estima qué tan general puede, digamos, una estimación de riesgos en general de que embarque todo el proyecto, no irnos al detalle, ¿sí? No nos vamos al detalle, pues por ejemplo, si es que tenemos el software y nos pasa este error y esto, entonces cómo lo vamos a solucionar, cómo hacer el tema, no, sino que vamos a gestionar el riesgo, pero aquí sería en un tema más general, más a lo general y no a lo específico, ¿sí? Entonces ahí en esa parte, pues digamos que nos ayuda como a dar como una visión más completa de nuestro proyecto sin ir al detalle y finalmente a entender más qué es lo que nosotros vamos a hacer. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego.